Hello, hello. Bienvenidos buscadores de verdades incómodas. Bienvenidos una vez más al rincón donde los cables sueltos del sistema hacen chispa. Soy el loco, el que no duerme tranquilo desde que leyó lo que no debía leer. Y antes de meternos en este fregado, dale al botón de suscribirte, activa la campanita y deja un comentario, porque lo que te voy a contar hoy es de esos expedientes que oficialmente nunca existieron. Hoy te traigo una historia que suena tan loca que hasta podría ser verdad. Una de esas leyendas que mezclan radar, fuego, silencio militar y un poquito de miedo. Hablamos del ovni de Kazajistán, o como yo lo llamo, la visita que nadie invitó y que quizás nunca se fue. Imagina esto, madrugada del 28 de agosto de 1991, plena caída del bloque soviético. Los radares en una base perdida de Kazajistán, en la península de Manjinkansk, que me cuesta trabajo decirlo por cierto, empiezan a pitar como locos. Pero no era un simple eco, era una mole, un objeto de 600 metros de largo. Repito, 600 metros. Eso no es un platillo, es un maldito estadio volador. Volaba a 1000 kilómetros por hora, a más de 6000 metros de altitud. Y lo mejor, no respondía a las comunicaciones. Los soviéticos, que no eran precisamente de quedarse quietos, mandan cazas a interceptarlo. ¿Y qué ven los cazas? Pues, de película, una estructura colosal, sin bordes claros, con 2 aberturas frontales y símbolos verdes que parecían, no sé, lenguaje, advertencias. Bueno, y aquí viene lo divertido. Apenas se acercan, los sistemas de las aeronaves se apagan. Motores, radar, armamento, todo muerto. Vamos, como viene siendo habitual. Como si una mano invisible pulsara el interruptor de apagado general. En ese momento los pilotos se dan cuenta de que están mirando algo que no debería estar en este planeta. Y justo cuando las cosas no podían ir a peor, ¡pum!, el objeto acelera hasta 6000 kilómetros por hora, hace maniobras imposibles en zigzag y desaparece. Como si hubiera jugado un rato con los humanos y se hubiera aburrido del juego. Durante semanas hubo silencio. Ni prensa, ni informes, ni filtraciones, nada. Pero ya sabéis cómo funciona esto. Los secretos huelen mal. Y un día, alguien pues suelta un rumor. Un objeto gigantesco habría caído en una zona montañosa en un lugar con un nombre que parece sacado del mismísimo infierno, Shaitan Mazar, o como se dice en castellano, la tumba del diablo. Y claro, con ese nombre, como no iba a nacer una leyenda de esto. Dicen que la primera expedición militar que intentó llegar nunca volvió a completar. Un helicóptero desaparecido, varios hombres que se negaron a hablar y un informe que terminó bajo la alfombra más gruesa del Kremlin. Pero la historia no muere. En 1992, una segunda expedición, más preparada y según los rumores con autorización superior, logra llegar a la zona. ¿Y qué es lo que encuentran allí? Amigos, no tiene una explicación sencilla. Un objeto inmenso partido en dos, como si algo desde dentro lo hubiese reventado. Estructuras internas imposibles de describir, túneles, cámaras, materiales que no se funden ni con soplete, en fin. Y aquí empieza lo más raro. Los relojes, tanto mecánicos como digitales, se detienen. Y las cámaras se estropean. Y los que se atreven a acercarse a más de 800 metros sienten una angustia brutal, como si el aire pesara a toneladas. Algunos dicen que oyeron un zumbido constante, otros que sintieron una voz dentro de su cabeza diciendo «vuelve atrás». ¿Casualidad? ¿O lo que había allí simplemente no quería ser descubierto? Y aquí viene la teoría que a mí me quita el sueño. ¿Y si el accidente fue una maniobra planeada? Pensadlo bien. Se trata de una nave de 600 metros que anula a los cazas soviéticos, maniobra como si ignorara la física y que luego justo cae en un lugar inaccesible. Eso no suena a accidente, eso suena a aterrizaje encubierto. ¿Y si no se estrelló? Sino que se instaló. Un vehículo que se entierra, se apaga y espera, dormido, latente, esperando una señal que todavía
no hemos detectado. El nombre del lugar, Tumba del Diablo, cobra sentido. No, quizás no es una tumba, a lo mejor es una puerta. Obviamente no hay informes desclasificados ni de la KGB ni de la CIA que confirmen esto, pero hay coincidencias, fechas, apagones de radar, interferencias de radio, registros de radiación, y ya sabes cómo funciona el sistema. Cuando algo no cuadra, lo borran. Cuando algo es demasiado grande, lo ridiculizan. Y cuando algo da miedo, lo entierran. Y entre nosotros, ¿cuántos meteoritos habrán caído desde entonces sin que nadie lo reclame? La historia ovni de Kazajistán es un espejo. Refleja lo que somos como especies, curiosos pero controlados por el miedo. Nos aterra la idea de que algo nos observe, con paciencia, desde hace décadas, y aún más, que ya esté aquí. Quizás aquel incidente o accidente no fue el final de una visita, sino que fue el principio de una operación, y cada apagón inexplicable, cada radar que falla, cada objetivo no identificado podría ser solo la continuación de algo que ya empezó en 1991. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que lo único que necesitamos para confirmarlo es tiempo. Y el tiempo, amigos míos, es de lo que ellos manejan mejor que nosotros. En fin, si has llegado hasta aquí sin que te haya fundido la bombilla, enhorabuena. Ya eres oficialmente un loco más del club. Dale a like, suscríbete y por favor comenta. ¿Crees que lo de Kazajistán fue un accidente o una llegada calculada? Porque si este vídeo te ha gustado, espera el siguiente, una historia real más espeluznante, donde los testigos desaparecieron y los archivos también. Soy el loco y recuerda, no todo lo que cae del cielo viene de Dios. Algunos aterrizan con coordenadas precisas.